Ya. Gracias. Veamos entonces la 3, por ejemplo. La varianza de C por X. Bueno, ¿qué es lo que decía la definición? Decía que era la esperanza de la variable, que en este caso sería Cx, menos la esperanza de la variable, que es C por X. Todo esto al cuadrado, ¿cierto? Así que, usando las propiedades que teníamos de la esperanza, esto me quedaría la C por la X, menos la esperanza de C por X. Habíamos visto en las propiedades de la esperanza de que esto era C por la esperanza de X al cuadrado. Así que aparece la C multiplicado en las dos partes, así que podríamos factorizar por C. Y como, bueno, como está al cuadrado, esto quedaría la esperanza de C al cuadrado por X menos la esperanza de X al cuadrado. ¿Ahí? Y nuevamente por la propiedad de la esperanza, la constante C cuadrado sale fuera. Así que me queda C cuadrado, esperanza de X menos esperanza de X al cuadrado. Y esto es la varianza de la X. Entonces, esto por definición es la varianza de la X. Así que ahí está. Paso a paso, así que de la misma definición van saliendo todas. Realmente sencillo. Bueno, lo otro yo creo que también más o menos se puede ver. Veamos la 5, porque esa se usa frecuentemente, que es que la esperanza de la variable x se puede descomponer como la esperanza de x cuadrado menos la esperanza al cuadrado de la x. Entonces, vamos de nuevo. La varianza de la x, por definición, es la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado, ¿cierto? Y por lo tanto esto se puede, ese cuadrado se puede desarrollar como cuadrado de binomio y quedaría x cuadrado menos 2x por esperanza de x más la esperanza al cuadrado de la x. Ahí quedaría. Sí. Ahora, como la esperanza era lineal, separa la suma y la resta. Así que esto queda como esperanza de x cuadrado. Después viene menos 2 veces. La esperanza de x, una vez calculada, pasa a ser un valor constante. Una vez que calculé el valor, ese es un número. Ya no es una variable aleatoria. Por lo tanto, al tomar esperanza también sale fuera. Así que esa esperanza de la x sale fuera. Y me queda por la esperanza de la x. Y más la esperanza al cuadrado de la x. Y ahí cerramos. Así que aquí tenemos esperanza de x por esperanza de x, esperanza al cuadrado. Tengo 2 más 1. Y ahí se acabó la propiedad, entonces, ¿verdad? Entonces me quedó la esperanza de x cuadrado menos la esperanza al cuadrado de la x. Bueno, y curiosamente esta cantidad entonces es siempre positiva. Así que una conclusión acá inmediata de esto es que la esperanza de x cuadrado, esa esperanza es siempre mayor o igual que la esperanza al cuadrado de la x. Ahí quedó medio chiquito. Lo vamos a escribir más arriba mejor. Ahí quedó medio chico esa
Esta parte la vamos a escribir. Ricardo, ¿Sí? en la tercera línea, Ujú. ¿no sería la esperanza de X por la esperanza de X? No, porque en nuestro caso la esperanza de X es la esperanza de X. Veámoslo por qué. Veamos ese paso porque, para que se note, habíamos tomado esto, ¿no? 2 es la esperanza de 2X, esperanza de X. Por, ¿Sí? sí, Lo que pasa es que la esperanza de X es un número real. sí. En otra palabra, es una constante. Y como es una constante, puede salir afuera de la esperanza, al igual que el 2. Al igual que el Ah, 2. ya, Entonces, perfecto, yo perfecto. saqué el 2, que es constante, Sí, saqué la esperanza de X, que es constante, y me quedó la esperanza de la X sí, como número. ¿Sí? Ese fue el paso que está hecho. Ahora, lo que tú decías, la esperanza de la X, se había visto que la esperanza de un valor constante es cero. era la misma constante. Ah, Y perdón, como la la constante. esperanza de X es una Sí, sí, constante, sí, pasa a ser la esperanza de la X. ¿Mm? Así que la esperanza de la esperanza sigue siendo el mismo valor. Ya, esa es como aclaración del paso. Sale de aquí. Ya. Entonces, bueno, tenemos entonces estas propiedades que son útiles de la esperanza. Bueno, la última, lo que nos dice que la varianza de la X se puede descomponer como la esperanza de X cuadrado menos la esperanza de la X al cuadrado. Entonces uno puede definir ahora este concepto que se llaman los momentos. Para una variable aleatoria. Momentos de una variable aleatoria. El, que es como, siguiendo un poco la misma idea, a veces se usa la letra, la letra mu sub n, que es igual a la esperanza de la variable x elevado a n. Y esto se le llama el momento de orden n. El momento de orden n, bueno, de la x. Bueno, y eso ayuda a hacer algunos cálculos después. Entonces, bueno, obviamente el momento de orden 1 es la esperanza de la x nomás, ¿cierto? Pero en la varianza de la x, esto mejor escribámoslo al revés, para que quede ordenado. Entonces podemos descomponer o escribir la esperanza de la x es igual al momento de orden 1, mu sub 1. Y la varianza de la x sería mu sub 2 menos mu sub 1 al cuadrado. Entonces se puede descomponer la varianza en términos de estos momentos. Ahora, si tengo una variable aleatoria, o yo tengo dos variables aleatorias que tienen el mismo promedio y que tienen la misma varianza, ¿podríamos decir que esas variables son iguales o no? Como pregunta. Esto es una pregunta. Si X e Y, variables aleatorias, tales que la esperanza de la X es igual a la esperanza de la Y y la varianza de la X es igual a la varianza de la Y. Entonces,
Eso implica que X sea igual a Y. ¿Qué creen ustedes? Creo que no. No, no. No, ¿cierto? Por ningún motivo. Bueno, casi por ningún motivo no, pero no es suficiente, ¿verdad? Tienen su parecido, No, ¿no? Porque tienen el mismo promedio, se no varía. distribuyen más o menos de la misma manera, pero no tienen por qué ser iguales. Pero ¿qué pasaría si empiezan a coincidir en momentos? O sea, aparte, si tenemos que la esperanza de x a la n, es decir, en el momento de orden n de la x, es igual al momento de orden n para todo n los naturales. Si ahora si tenemos eso, o sea, ahora ya no solamente coinciden en la varianza, en el promedio, en la esperanza y en la varianza, sino coinciden en todos los momentos. ¿Se podrá? Mm, Entonces, esto es mucho más fuerte, ¿no? Ricardo, se supone que X y Y son del mismo omega, ¿verdad? Sí, siempre del mismo omega. Claro, porque si no, porque esta igualdad es una igualdad entre dos funciones, no entre dos números. Así que, como para que tenga un sentido como función, tienen que tener el mismo dominio. ¿Será cierto, no? Bueno, es una pregunta más difícil y también tiene una respuesta más difícil. Pero si esto se cumpliera, entonces, bueno, se está cumpliendo bastante. La, la condición para que implique la igualdad es más o menos la siguiente. Entonces, vamos a colocarlo acá. Si, para que esto se cumpla, la igualdad se cumpla, se tiene que tener lo siguiente. La esperanza de xn y la esperanza de y a la n, ambas, tienen que ser menor que infinito para todo n. Ojo que esta condición no, en principio no es automática, no es automática porque uno puede tener una variable aleatoria perfectamente bien definida, pero cuyo valor por medio, cuya esperanza de infinito, eso es perfectamente factible porque estamos trabajando con una integral impropia. Ahí podemos ver algunos ejemplos de eso. Así que no siempre estos valores tienen que dar necesariamente finitos. Esa es como la primera observación. Entonces, si son todos finitos y además bueno, son todos infinitos e iguales, ¿eh? Sí, ¿cierto? Porque esa es la condición importante. Son, son, son finitos, son iguales, y ahora sí, y además se cumple la siguiente propiedad.
Acá hay una n. Esta serie es absolutamente convergente. Es decir, converge en valor absoluto. Entonces, sí. Entonces, en ese caso, la esperanza de la X es igual a la esperanza de la Y. Bueno, si se cumple todo esto, seguro, estas son condiciones son condiciones suficientes, pero podría darse la propiedad de la igualdad sin necesariamente que se cumpla esta última, pero eso hay que verlo caso a caso. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, bueno, esta sumatoria, ¿a qué es lo que se parece? ¿Ah? ¿Esa sumatoria? ¿Cara de qué tiene? T a la n factorial. ¿Alguna serie conocida? ¿De qué tiene pinta la serie que está puesta ahí? ¿Alguien lo ve o no? Número, a un ¿Los número, matemáticos del curso? a una E parece. Ujú, sí, se parece a una exponencial, ¿verdad? Si Ah, fuera sin la E. si fuera sin la E, sin la parte de la esperanza, si le sacáramos los momentos, sería, sería la serie de Taylor de la exponencial. Y si le reemplazamos la E elevado a X a la N, la reemplazáramos por la enésima derivada, evaluada en algún punto, sería la serie de Taylor de de una función. Así que esta forma que aparece en esta serie tiene y de hecho está ligada a la serie de Taylor. Esto como observación nomás lo vamos a colocar esto de acá. Entonces, esto, a final de cuentas, nos dice que si bajo ciertas condiciones, bajo ciertas buenas condiciones, si dos variables aleatorias coinciden en todos sus momentos, entonces básicamente tienen que ser la misma variable aleatoria. Si coinciden en el primero y en el segundo momento, no necesariamente. No necesariamente. Pero si coinciden en todos los momentos, entonces la variable X y la variable Y tienen que ser la misma variable si se cumplen, bueno, condiciones como esta. Como para tenerlo ahí Ricardo, presente. entonces la conclusión es que las variables son iguales, no la Las variables son esperanza. iguales. Sí, la conclusión es la que está. Es que escribiste esperanza. Ah, tienes toda la razón. Toda la razón. Escribí la esperanza y eso era de perogrullo porque lo habíamos puesto arriba. Toda la razón, Ronnie. Va, y dale con la esperanza. Muy bien. Las variables son iguales. Ahí sí. Sí, las dos Y, variables son las mismas. y además equivale, como todos los momentos son iguales, equivale a que la sumatoria de la serie para la esperanza de n también es la misma en el fondo, Sí, ¿o claro. no? Como todo momento son lo mismo, esa serie converge y de alguna manera Y, va a determinar el valor de la variable porque es como una descomposición en serie de Taylor de la variable. ah, Entonces son como dos funciones que tienen la misma serie de Taylor. Entonces son ok. la misma función. Y bueno, aquí como cerrando un poco. ¿Qué pasa acá? No puedo escribir muy arriba porque si escribo muy arriba se aparece. Entonces, la idea de los cuantiles de orden P, vamos a colocar acá, sea un número que está comprendido entre P y 1,
voy a colocar acá, se denomina el cuantil de orden P en aquel valor donde se acumula donde la probabilidad es exactamente mayor o igual a P, es decir, justo donde se acumula hasta una probabilidad P. Donde al número, lo vamos a llamar así, esto es una X chica, X sub P, tal que la probabilidad de que el X sea menor o igual que P, de XP, ¿cierto? Que esto es lo mismo que en escritura, la probabilidad de que X pertenezca al intervalo menos infinito XP, ¿sí? Tener la misma cosa, que esta probabilidad sea mayor o igual que P. Entonces es hasta donde acumula, bueno, y para que quede bien, y la probabilidad del complemento de que X sea mayor o igual que XP sea mayor o igual que 1 menos P. En otras palabras, hasta donde se acumula la probabilidad P. Entonces, bueno, los cuantiles más conocidos son los cuartiles, los deciles, los percentiles, son los más conocidos. Y también el cuantil 50 tiene también un nombre especial, que es la mediana. Es decir, hasta donde se acumula El el 50%. 50% de la probabilidad. La mediana es P igual 0,5 o un medio. Ahí está. ¿Sí? Entonces esto indican hasta dónde se acumula una determinada probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, si uno lo mirara en un gráfico con la función de distribución, por ejemplo, si la función de distribución fuera así, entonces la mediana, esto, ahí va 1, si la variable es continua sería justo aquí, ¿no? Ahí. Este sería el X de un medio, el cuantil un medio. Si uno si en vez de verlo esto es con la función de distribución, con la función de distribución. Si uno lo viera con la función de densidad, suponiendo de que tenemos, no sé, por ejemplo, una función de densidad típicamente así, entonces a ver, ya supongamos que así, me daría donde está la mitad del área. Aquí para la mediana, es decir, donde esta área vale 0,5 o un medio. Eso es más o menos la idea de los cuantiles, que también es una idea totalmente análoga a lo que pasa con las variables estadísticas. Ok. Ya, entonces, bueno, teniendo esos conceptos que son generales, que se ocupan tanto en variables discretas como continuas, veamos algunos casos particulares de distribuciones, es decir, aquellas distribuciones que llevan nombre.
y vamos a partir por las discretas. Ya, entonces, vamos a partir por la uniforme, primero que nada, la distribución uniforme y discreta. Entonces, en ese caso, el espacio de estado va a ser un conjunto finito de, finito de valores. El espacio de estado, este no es la esperanza, el espacio de estado va a ser igual a un x1, x2, x3, etc. Hasta un x sub n. Es un conjunto de los números reales. Ese va a ser el espacio de estado. Entonces, es uniforme, una distribución es uniforme cuando la probabilidad de que la variable aleatoria tome alguno de esos valores es la misma para cada valor. Entonces, x, ¿cierto? Que va de omega a e, es uniforme. Y esta es una definición, es un sí solo sí. Vamos a apagar un poco la cámara porque se me pone algo inestable la conexión. Sí solo sí, la probabilidad de que la variable tome un determinado valor, un x sub k, es igual a un número p, y eso es cierto para todo k que va desde 1 hasta n. Es decir, todos tienen la misma probabilidad. Todos tienen exactamente la misma probabilidad. Esto, bueno, fíjense que no puede haber, si la cantidad de valores que tiene E fuera infinito, aunque fuera numerable, como por ejemplo como los números naturales, entonces no puede haber una distribución que sea uniforme. ¿Cierto? Porque para que esto sea P, y si es la misma, ¿cuánto tendría que ser el valor de P, de hecho? 1 partido por n. 1 partido por n, ¿cierto? P necesariamente y obligatoriamente tiene que ser 1 partido por n. Por lo tanto, si la cantidad de valores que tiene E fuera infinito, como los números naturales, la probabilidad se mediría a 0. Por lo tanto, la distribución uniforme discreta funciona solamente cuando tenemos una cantidad finita de valores, ¿cierto? Entonces, es decir, pues podría ser, en términos de la distribución, tendríamos acá, por ejemplo, un x1, qué sé yo, por acá un x2, por aquí está el x3, por acá habrá, no sé, un x4, y por acá está el xn, que es el último. Entonces, la función de distribución se vería así. Antes del x1 queda en 0. Después del x1 tenemos un escalón del tamaño 1 partido por n, la altura. Después entre x2 y x3, 2 partido por n, ¿cierto? Después 3 partido por n, todos están a la misma altura. Y después finalmente, desde el n en adelante, queda constante en 1. Desde el xn en adelante. Entonces, todas estas alturas valen 1 partido por n, todas estas. Así se vería la función de la distribución uniforme.
es bastante simple. Un ejemplo de distribución uniforme, ¿cuál podría ser? La cara de un dado. Claro, la cara de un dado, ¿cierto? Sin trampa. Las 6 caras tienen la misma probabilidad que un sexto. Así que, ejemplo, ¿cierto? El lanzamiento, este es un D, de un dado es una uniforme. Y bueno, esto se escribe así a veces, la X, este simbolito significa se distribuye. Uniforme, y aquí se le colocan los posibles valores. En el caso del dado sería del 1 hasta el 6. Y ahí está. En términos de algunos valores de los que calculamos, ¿cuánto será la esperanza de la X? Si esta se distribuye uniforme. 1 partido por P. No, 1 partido 1 por partido por N. N. Sí, el 1 partido por N va, pero falta algo. Hagámoslo con la definición, porque aquí es sencillo, ¿no? La esperanza en el caso discreto Sería era la 1. sumatoria sobre lo n. Aquí en este caso sería una sumatoria desde los k, desde k igual 1 hasta n, de los valores xk, y después iba la probabilidad de que la variable x tomara el valor xk. ¿Cierto? Y como esta probabilidad es la misma, y es 1 partido por n, ¿cierto? Esta de aquí. Esto es 1 partido por n. Entonces me va a quedar igual a 1 partido por n, la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los xk. Y esto es lo mismo que en el caso de una variable estadística, ¿cierto? Donde la frecuencia de aparición de cada de cada valor es 1, ¿cierto? Tiene la misma forma que el promedio, ¿no? La suma partido por el total. Para el caso de la variable uniforme. La esperanza no tiene mucha gracia. Ok, entonces es a pesar de que es simple, de que siempre va a aparecer en muchas partes. Bueno, de hecho tiene que ver con la tarea del dado, ¿no? Porque es justamente lo que hay que simular para el caso de la tarea es el lanzamiento del dado. Así que por lo tanto es una distribución uniforme con valores del 1 hasta el 6. Ya, otra variable discreta extremadamente sencilla, que de hecho se parece casi a un caso particular de la anterior, pero que va a aparecer muchas veces, es la distribución Bernoulli. En este caso, el espacio de estado nominalmente se colocan los valores 0 y 1, pero este 0 y 1 en realidad no son exactamente números, sino son como etiquetas en realidad, más que números. A veces se asocia también con fracaso o éxito. Pero para hacer la numérica le ponemos esta etiqueta, 0 y 1. Entonces,
hay dos posibilidades, no. La variable toma el valor 0 o la variable toma el valor 1, no hay otra. Entonces, la probabilidad de que x, la variable, tome el valor 1, eso tiene una determinada probabilidad, llamémosla p, que no tiene por qué ser un medio, pero tampoco no tiene por qué no serlo. Y por lo tanto, como hay solamente dos valores, la probabilidad de que x valga 0 sería 1 menos 1 P. menos P. 1 menos p. 1 menos p. Y si uno quisiera trabajar esto como en todos los números reales, tendría que agregar que la probabilidad de que x valga algún cierto valor que no sea el 1 y el 0, podría agregarla con 0, como para completar la cosa continua. En alguna parte aparece así. La probabilidad de que x valga x es igual a 0 si x es distinto de 0 y x es distinto de 1. En otras palabras, sí, lo único que tienen probabilidades son esos dos de ahí. Entonces, esta distribución, la Bernoulli, lo que representa es una realización de un experimento. Entonces, yo estoy haciendo un experimento y veo una realización de ese experimento. Por ejemplo, el lanzamiento del dado es como el cara o el sello. En el lanzamiento, no sé, del dado, uno podría hacer, una de las posibilidades, podría decir, no sé, Par si es impar. par, claro, par o impar, pero no necesariamente par impar, porque ahí sería un medio, está bien, pero podría ser, por ejemplo, 1, 2 vale 0 y 3, 4, 5, 6 vale 1. Entonces ahí no son iguales. Mayor que 1, mayor que 2. Claro, mayor que 2, 1, 2, por ejemplo. Entonces, uno dice que tiene éxito si sale 0, 1, perdón, si sale 1, 2, y tiene fracaso si es que sale de 3 en adelante, por decir algo. Pero corresponde como a un lanzamiento. Entonces, es re simple esta distribución, pero va a ser base para después para otras, que son un poquito más complicadas. En este caso, se escribe así, la notación. X se distribuye, ¿cierto? Ese símbolo significa se distribuye. Y se escribe Bernoulli. Y hay que decir el parámetro P. X se distribuye P. Fíjense que en estos casos, lo que interesa básicamente es lo que sucede en el espacio de estados. Esto no lo había hecho, vamos aquí también a colocar un paréntesis. Porque el esquema que teníamos para las variables aleatorias, si se acuerdan, era este espacio de probabilidad donde sucedía todo. Aquí teníamos la sigma álgebra, teníamos la probabilidad, y eso iba a parar a un espacio de estado, que tenía sus valores y su sigma álgebra. Eso era el esquema que teníamos para la variable aleatoria. Ahora, aquí en esta parte, nosotros en este lado agregamos la función f, la distribución. En el caso cuando leí era número real, ¿verdad? Cuando leí los números reales o algún subconjunto de los números reales, entonces teníamos la distribución. Y teniendo la distribución, todo lo que nos interesa en cálculo de probabilidades lo tenemos acá. Si yo conozco la distribución, conozco entonces todos los esquemas de probabilidad y como que me olvido de qué es lo que pasa con el espacio omega LFP. Ya no lo uso más. Queda como, siempre está, pero queda como oculto. De alguna manera está oculto y todo se trabaja teniendo la función de distribución. Y desde el punto de vista del modelamiento o de la experiencia, acá se dan las observaciones.
es decir, como que la parte del mundo real está puesta aquí. En esta parte son las observaciones que uno tiene sobre algún fenómeno. Ahí uno construye sus tablas y calcula sus estadísticas que después van a ser las bases para construir las probabilidades. Entonces, acá está toda la parte observacional. Y como que en esta parte está la parte más teórica del modelamiento. La gracia es que una vez que uno tiene bien construido o tiene bien identificadas las distribuciones, después solamente trabaja con las distribuciones y se olvida de la parte del ómega. Aunque el ómega de todas maneras esté dentro, pero queda como oculto, queda oculto por la función de distribución. Por eso que después más adelante como que desaparece este hecho de que X evaluado en un ómega toma un cierto valor X. ¿Cierto? Porque es una función. Y este ómega que está acá, que es el argumento de la variable aleatoria, ya no se escribe más en las notaciones. Y simplemente se escribe X igual a X. Aunque se escriba así, aunque se escriba de esta manera reducida, hay que acordarse que eso proviene de algún fenómeno al azar. O sea, hubo algún fenómeno al azar que produjo que la variable X tomara el valor particular X minúscula. Eso uno tiene que tenerlo como siempre en la mente. Que por eso que es una variable aleatoria, porque el ómega representa la aleatoriedad, representa el fenómeno inesperado. El elemento aleatorio es ese ómega chico, que al evaluarlo produjo ese valor X. Ya, entonces ahí tengo ese paréntesis por mientras. Ya, bueno, pero volviendo a la Bernoulli, veamos cuánto vale su esperanza. Aquí es bien re fácil porque es la suma, ¿no? Aquí solamente son dos valores. Sería el valor 1 por la probabilidad de que la variable X valga 1 más el valor 0 por la probabilidad de que X valga 0. Así que ¿cuánto da eso? P. Daría P, ¿no? Porque este de aquí es P y este de acá es 1 menos P, pero está multiplicado por 0. Así que solamente me quedó P. Y por lo mismo, ¿cuánto sería la varianza? 0. No creo que pueda ser 0 porque, a ver, Perdón. la varianza era Sí, la sí. esperanza de X cuadrado, ¿cierto? Menos la esperanza al cuadrado de la X. Veamos si da 0. O si quieren, bueno, lo podemos hacer de las dos maneras. Como la esperanza de X menos la esperanza de X al cuadrado. Da lo mismo, ¿verdad? Si lo hacemos de esta, hay dos valores para la X posibles nomás. Que X valga 1. Entonces, sería 1 menos el valor esperado, que es P, ¿cierto? 1 menos P al cuadrado por la probabilidad de que X valga P. Perdón, de que X valga 1. De que X valga 1. Más, ahora reemplazamos la X por 0, que es el otro valor que puede tomar la X, que sería 0 menos la esperanza
la esperanza de de la X, que sigue siendo P, ¿cierto? Esa es siempre la misma, que quedaría al cuadrado por la probabilidad de que X valga 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces quedaría 1 menos P al cuadrado por P más 0. P cuadrado por 1 menos P. ¿Está bien? Porque la probabilidad de que X valga 0 es 1 menos P. ¿Estamos de acuerdo, cierto? 1 menos P. ¿Sí? Sí, Entonces queda 1 menos P al cuadrado por P más P cuadrado por 1 menos P. Y me quedaría entonces 1 menos P por P. Si saco factor común de 1 menos P, porque está 1 menos P al cuadrado, más P. Así que la varianza es 1 menos P por P. ¿Correcto? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se produce la mayor varianza? ¿Para qué valor de P? ¿O cuál es el valor de P que maximiza la varianza? Eh, o, a ver, un medio. O un medio, ¿verdad? Hagámoslo acá estaba- chiquitito, chiquitito. Si aquí coloco el valor de P y por acá colocamos el valor de la varianza, cuando el P se mueve entre 0 y 1. Cuando P es 0, la varianza vale 0. Y cuando P es 1, la varianza vale 0. Y es una cuadrática, ¿no? En términos de P es una cuadrática con raíces en 0 y 1. Así que el valor más grande se produce en un medio. Entre más cercano a 0 o entre más cercano a 1, entonces va disminuyendo la varianza se va haciendo más discreta. Y obvio, ¿no? Porque si el P fuera 1, entonces es absolutamente obligatorio de que va a salir que X vale 1. Y si P vale 0, es absolutamente obligatorio que la X va a ser 0. O sea, se va haciendo como más determinista la varianza. Ok. Queda claro cómo funciona la Bernoulli entonces, ¿verdad? Entonces, Sí, la Bernoulli es bien facilita, pero va a servir para todas las demás. Entonces veamos para una que es un poquito más interesante, que es la distribución binomial. Ya, entonces, ¿qué es lo que modela la distribución binomial? Es cuando uno repite varias veces un experimento Bernoulli. El experimento Bernoulli puede ser 0,1, que uno lo puede asociar con éxito o fracaso, ¿cierto? Y prueba una vez, obtiene un resultado, obtiene 0 o obtiene 1, después vuelve a repetir el experimento, suponiendo de que el segundo experimento es independiente del primero, y ve su resultado, 0, 1, después lo vuelve a repetir y así lo repite n veces, una cantidad finita de veces, y cuenta cuántos éxitos obtuvo o cuántos fracasos obtuvo. Entonces, lo que hace la distribución binomial es contar
la cantidad de veces que se obtiene 1, voy a colocar acá entre paréntesis éxito, entre paréntesis, porque eso obviamente, esto de qué es lo que es éxito, qué es lo que es fracaso, es también una etiqueta. Cuando se repite n veces un experimento Bernoulli. ¿Sí? Ojo, tiene que ser n veces. ¿Se entiende cuando la idea, verdad? Sí, ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Es como el lanzamiento de una moneda, ¿no? Que tiene 0 y 1. Supongamos que el P fuera un medio. Entonces, cuento cuántas veces supongamos que los éxitos están asociados a las caras. Entonces cuento cuántas veces más me salieron caras. Cuando hago el lanzamiento de la moneda n veces. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el espacio de estado? 0,1. Los valores que puede tomar X. son NU+. Son números. 0, 1, Porque 2, 3, lo que hasta hace n. la variable binomial, cuenta la cantidad de veces que se obtiene un éxito. Por lo tanto, son cantidad de veces. Es un número que está comprendido. ¿Cuáles son los números que podría tomar? Cuando repito n veces un experimento Bernoulli como el lanzamiento de una moneda. De 0 a n. Claro, el X puedo no obtener ningún éxito, es posible, o puedo obtener un éxito, o dos éxitos, o tres éxitos, y al máximo, N. n éxitos. Que me hayan salido todos exitosos. ¿Está bien? Entonces la variable X puede tomar el valor 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Entre comillas, X de omega. X de omega va a pertenecer entonces a este E, va a tomar alguno de estos valores. ¿De acuerdo? Y omega, si fuera el lanzamiento del dado, omega es el resultado del lanzamiento del dado. Perdón, de la moneda, no del dado. Entonces lo que interesa es saber cuál es la probabilidad. Entonces contemos las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que X tome el valor 0? Es decir, que tenga 0 éxitos. ¿Qué es lo que tuvo que haber ocurrido para que me saliera? Ojo, aquí no lo puse. Bernoulli, aquí lo voy a agregar. Independientes. Es decir, que el resultado siguiente no se ve alterado por el resultado previo. Que, Acuérdense que la realidad. probabilidad, en la Bernoulli, tengo Sí. la probabilidad de que no está X, porque esta X cuenta el número de veces. Entonces, mira, a ver, cambiémosle el nombre, no la llamemos X, llamémosle N porque cuenta, ¿no? Es un número. Entonces, la N va a ser la variable aleatoria, Bernoulli, y la binomial, la N, y la X la Bernoulli. Entonces,
con lo anterior teníamos que la probabilidad de obtener 1 era P y la probabilidad de obtener 0 era 1 menos P. 1 menos P, y para no escribir tanto, le voy a llamar Q. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Ya no de X, sino de N. De que el número de éxitos, es decir, el número de veces que me salió 1 en las N lanzadas sea 0. ¿Cuánto será? ¿Qué es lo que tuvo que haber ocurrido? Tendría que ser Eh, ¿eh? ¿Sí? Denle nomás. Q elevado a n. Q elevado a N, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que tuvo que haber pasado? Me tuvo que haber salido 0 en el primer lanzamiento, o en la primera realización del experimento. Me tuvo que haber salido 0 y eso tiene probabilidad Q. Y me tuvo que haber salido 0 en el segundo lanzamiento. Y eso también tiene probabilidad Q. Y me tuvo que haber salido 0 en el tercer lanzamiento, que también tiene probabilidad Q. Así, hasta llegar al lanzamiento enésimo, que también tuvo que haber sido Q. O sea, todos me salieron Q. Por lo tanto, me queda Q a la N. Esto es N veces. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Sí? Me Sí, salieron puro Ricardo. 0. Me salieron puro 0. Y entonces vamos a la probabilidad de que N valga 1. De que haya obtenido un éxito. De haya obtenido un 1. 1 por P elevado a N menos 1 por P. O Q ¿Ya? elevado a N Voy a anotar lo que dice. Q elevado a N menos 1. No, menos Q 1. elevado a N menos 1. Allá, el exponente. ¿Sí? Por Q P. elevado a N menos 1. ¿Ya? Y eso multiplicado por P. Y eso multiplicado por P. Ahí, Sí. Esos son N menos 1 fracaso y un éxito. más o menos, más o menos. Veamos. Lo voy a descomponer así de a poquito para que se note. En todas las posibilidades. Va a aparecer ese término en todo caso, ¿eh? Una posibilidad es que haya obtenido el éxito Ah, en el primer lanzamiento, ¿cierto? Tuve de suerte, comencé súper bien, P. obtuve mi éxito con probabilidad P, ¿verdad? Sí. Y de ahí en adelante me fue mal. De ahí obtuve fracaso con probabilidad Q, otro fracaso con probabilidad Q, puro fracaso con probabilidad Q. O sea, Sí. partimos súper bien y terminamos re mal. Entonces, esto me quedó a la n-1, que era lo que decía Reinaldo. Esto n-1 veces, ¿verdad? Pero eso es una posibilidad, ¿no? Claro, esto es que me haya salido el éxito, me haya salido justo en el primero. Pero también, y es excluyente, y eso es importante, en forma excluyente me pudo haber salido En el segundo. en el segundo. En ese caso hubiese tenido Q por P, por Q, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí y en ese caso, esto no es un igual, sino es un más. Porque estoy sumando Sí. Independiente. distintos eventos. El primer evento es el evento en que me salió el éxito en el primero. Y ahora le estoy sumando la probabilidad del segundo evento que me haya salido el éxito en el segundo lanzamiento. Y eso me queda, ¿cuánto? Me queda lo mismo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Entonces, aquí voy a borrar eso igual porque eso no está bien. Y a eso habría que sumarle la probabilidad de que lo obtenga en el tercero, que sería Q por P por Q
etcétera. Que me quede N igual. veces. Ahí voy corriendo el n, ¿no? Vamos corriendo el n hasta que me queda q por q por q y finalmente p. Que en este caso sería la probabilidad de que lo haya obtenido el éxito en el último intento. Y ahí está todas, porque si tengo un éxito, ese éxito ocurrió o en el primero, o excluyentemente en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, y así hasta llegar al último. Así que, ¿cuánto daría toda esta suma? N por P por Q elevado. N por P por Q a la N menos 1. Ahí estaría, esa sería la probabilidad de obtener el éxito en, o sea, obtener un éxito, solo uno. Ya, aquí se empieza a complicar la cosa. Aquí ya se empieza a complicar. ¿Cuál es la probabilidad de obtener entonces dos éxitos? Aquí ya se desordena porque esos dos éxitos podrían estar distribuidos de cualquier manera. El primer éxito puede ser en el primero y el segundo éxito en el último, o el primer éxito en el tercero y el segundo éxito en el cuarto, ¿verdad? Ahí se abre un abanico de posibilidades mucho más grande. Una combinatoria. 36. Entonces, ¿cómo tendría que razonarlo para pensarlo? Y aquí recién aparece algo de la combinatoria, ¿no? Porque en los cursos también básicos de probabilidad, casi todo el curso tiene que ver con combinatoria. Y la combinatoria no es una teoría por sí sola. La teoría de combinatoria no está asociada necesaria y obligatoriamente también a las probabilidades. Entonces, cuando uno termina esos cursos, le queda como muy convencido de que la probabilidad o la teoría de probabilidad es teoría de combinatoria. Tampoco es cierto. ¿Cómo tendríamos que razonar acá para poder sacar la probabilidad de n igual 2? A ver, entonces podemos pensarlo así. Tenemos los números desde el 1 hasta el n que indican la cantidad de lanzamientos, ¿verdad? No. ¿Está bien? Del 1 hasta el n la cantidad de lanzamientos. Del 1 hasta n. Ahí está. De lanzamientos o de veces que se realiza el experimento. Ahora, de eso, de este número, desde el 1 hasta el n, yo voy a elegir dos. Voy a tomar un subconjunto Ya. de dos elementos. Es una charla de los peritos. ¿De cuántas formas puedo ¿Perito? sacar Ay, ¿te inscribiste? un subconjunto de dos elementos de un conjunto que tiene n? Es el combinatorio. Voy a sacar un subconjunto. Vamos a colocar acá. Subconjunto de N. dos elementos de un conjunto de n. Entonces, ¿de cuántas formas se puede hacer? Esa es la pregunta combinatoria, ¿no? ¿De cuántas formas distintas esto se puede hacer? Yo aquí no voy a sacar la deducción de todos los números combinatorios porque como que es conocido. La respuesta de eso es n sobre 2. ¿Sí? N sobre 2. Son todas las formas distintas en que puedo sacar dos elementos del 1 hasta n. ¿Qué es lo que representan esos dos elementos?
aquellos dos donde obtuve éxito. Por ejemplo, puedo haber sacado, qué sé yo, el 3 y el 7. Eso quiere decir que obtuve éxito en el 3 y en el 7. Entonces, cuando hago la distribución, de probabilidad, no tuve éxito en el primero, probabilidad Q, no tuve éxito en el segundo, probabilidad Q, tuve éxito en el tercero, probabilidad P, ahí voy con Q, con Q, con Q hasta el 7, que da con P, y después con Q de ahí en adelante. Entonces, la cantidad de veces que tuve éxito y la cantidad de veces que tuve fracaso, en cualquiera de estos números es siempre la misma. Tuve dos éxitos, dos éxitos, ¿cierto? Y N-2 N fracasos. dos fracasos. ¿Está bien? Por lo tanto, independiente de cómo me quede la distribución de P y Q, al final de cuentas siempre voy a tener P al cuadrado por Q elevado a n-2. P al cuadrado porque tuve dos éxitos y Q elevado a n-2 porque tuve n-2 fracasos. ¿Y cuántos de estos tengo? Tengo N sobre 2. n sobre 2. Y ahí me quedaría entonces la probabilidad de que n valga 2. Y en general, la probabilidad de que el número de éxitos sea K, bueno, le podríamos colocar X, ¿eh? Bueno, le voy a poner K primero para que quede más parecido a lo que escribimos siempre en teorema del binomio. La probabilidad de que X valga K, entonces K es el número de éxitos. Entonces, ¿cuántos subconjuntos de K elementos puedo sacar de un conjunto de N? N sobre K. ¿Cuántos éxitos tuve? P a la K. ¿Cuántos fracasos? El resto. N menos K. Y aquí tendríamos entonces la probabilidad para cada uno de estos elementos. ¿Se entendió más o menos, no? Sí. El n sobre k es las formas distintas en que pueden aparecer los k éxitos. Clarísimo. El p elevado a k es porque hay k éxitos, entonces me quedo p elevado a k. El q a la n menos k porque tengo n menos k fracasos que se distribuyeron de alguna manera. Entonces, la probabilidad de que n valga k es la que está dada por esto. Y si esto estuviera bien, si yo lo sumo todos, desde k igual a 0, 0 éxito, hasta k igual a n éxitos, de la probabilidad de que n valga k, ¿cuánto me debiera dar? ¿Cuánto debiera dar esa probabilidad? Uno. Debiera dar 1, porque aquí están incluidas todas las posibilidades. Porque como parte de 0 hasta n, el n no obtuve ningún éxito, o obtuve un éxito, o 2, o 3, o 4, o n. Así que aquí están todas las posibilidades y son excluyentes, ¿cierto? Porque si obtuve 3 éxitos, entonces no obtuve 5, obtuve 3. Ni obtuve 4, ni obtuve 2. Así que cada uno de estos valores, de estos eventos que están acá, son excluyentes. Porque si obtuve 0, no obtuve 1. Y si obtuve 1, no obtuve 2, ni 3, ni 4. ¿Se entiende, verdad? Sí. Así que como son Sí. eventos excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y eso me da todo, ¿cierto? Así que ahí obtengo 1. Y veamos si es cierto o no. Porque aquí me quedaría me queda entonces la sumatoria desde k igual a 0 hasta n
de esa probabilidad. Y esa probabilidad, por lo que tenemos marcado con rojo allá arriba, es n sobre k por p a la k por q a la n menos k. ¿Sí? Pero todos los que hemos aprobado el curso de álgebra elemental, álgebra 1 o cualquiera de sus denominaciones, sabemos por el teorema del binomio que esto es igual a P más Q elevado a N. es P más Q elevado a N. Y esto es cierto por el teorema del binomio de Newton. Esta igualdad es el teorema del binomio y por eso es que la distribución se llama así. Pero P y Q, ¿cuánto valen? 1 y 1 menos P. P más Q. P más Uno y- Q, 1, porque la suma de las dos probabilidades, ¿no? Por ahí estaba. Así que Sí, P más Q vale 1, así que esto vale 1 a la N, uno. así que esto Uno. vale 1. Como tenía que ser, ¿no? Como tenía que ser. Así que, Uno elevado a sí que esto me quedó 1. Y sí que esta variable aleatoria, la binomial, y lo que representa es la cantidad de éxitos que uno puede obtener al repetir n veces un experimento Bernoulli. ¿Mm? Y tiene esta distribución de probabilidades. Aquí está cómo se distribuyen las probabilidades para cada uno de los valores. Si uno, bueno, ¿qué es lo que queda por calcularle a estas cosas? La ¿Cuánto esperanza y vale la varianza. la esperanza, claro, de la variable n, ¿no? Y la esperanza de la variable n sería la sumatoria desde k igual a 0 hasta n, del valor que toma la variable, que es k, ¿cierto? K es el valor 0, 1, 2, 3 hasta n, por la probabilidad de que el n valga k. ¿Sí? Ujú. Ujú. Así que me quedaría n sobre k por k por p a la k por el q a la n menos k. Así me quedaría, ¿cierto? ¿Y cuánto vale esta sumatoria? K. No. Ya. K. No, Ah. si no estuviera este k, sería 1, como la de arriba, pero está este k de aquí, ese. Así que ya no puede ser 1, de hecho debería ser más de 1, ¿no? Ya, entonces aquí queda, porque ya estamos en la hora, aquí queda como una tarea de... Esto es un cálculo de sumatoria, ¿eh? Un problema de sumatoria, el calcular esto. ¿Cuánto vale esta sumatoria? Veamos, ¿quién la puede calcular para la próxima semana? Pero, Y profesor, necesito, ¿N por P o no? es n por p, sí. Podemos colocarlo como resultado, pero la idea es que lo puedan deducir a partir de la sumatoria. El resultado es np. Un Hay que ver por puntito qué. para la prueba. Hay que ver por qué. Ya. Entonces, necesito un voluntario o una voluntaria. Bueno, la probabilidad de que sea voluntaria es 1 sobre 8. Claro, si todos están igualmente dispuestos, si todos están igualmente dispuestos a ser voluntarios Eso es o voluntarias. Bernoulli. Ya, te digo para qué, para que se sepa. Después de esta vamos a ver la distribución geométrica. Si ustedes van al libro que les dejé ahí en el Classroom, en la página 106,
hasta la página 106 aparece la distribución binomial, la que vimos ahora. Si al final de la de 106 aparece la distribución geométrica, entonces quiero un voluntario o una voluntaria que me exponga la distribución geométrica. En unos 15 minutos al comienzo de la próxima clase. ¿Quién dijo yo? ¿Qué página dijiste, Ricardo? 106. 106. Vamos, un poquito más de entusiasmo. Cachipún, Nos cachipún, viene ahora que la materia es fácil. cachipún. Ok, Vamos yo con lo los hago. voluntarios. Yo, ¿Quién dijo? yo lo hago. Ronnie Díaz, ya, Sí. perfecto. Es Listo. que no. Entonces, en la próxima clase, en unos 15 minutos, Ronnie Distribución nos va a geométrica. presentar la distribución geométrica con su tablet, que usa el mismo software que yo, Ujú. Ya, para listo. ver cómo es que le resulta a Ronnie con su pizarra. Sí, pero no hay ¿Estamos? autorización para grabar. Está bien, está bien. Correcto, correcto. Derecho reservado. Te pago Ok. los derechos. Ok. Ok, listo Dos entonces. completos y Ex- listo. Nos vemos. Chao, que estén bien. Nos vemos. Acuérdense lo que le dije al comienzo de la clase, ¿ah? de las dos lecturas complementarias. Sí. ¿Mm? Listo. Ya, que Listo. estén bien. Chao. Nos Gracias. vemos. Chao, Listo. profe. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda, pero con la malla. A ver. Ok, Eh, déjame dejar de compartir esta cosa. Ya. Ahora sí, Rebeca. Dime. sí, mi duda es cómo es de la malla. ¿Vamos a tener algún? Porque estaba leyendo la malla, lo que es área de biología, y vi que Sí. teníamos ecología que tenemos ahora, después vamos a tener epidemiología, perdón la pronunciación mala, y después biotecnología matemática, ¿no? Sí. Ya, ¿en alguno de esos cursos entra biología molecular? Así como específicamente, no. No. Ahora, Es que- si tú lo necesitas, para tu tesis, estás pensando en tu tesis, ¿no? Te estás como adelantando en eso. Sí, lo que pasa es que estuve viendo las áreas de la línea de investigación por la charla que tuvimos el viernes. Y hay una que a mí que yo entré con esa idea, la verdad, y cuando la vi en la lista dije, oh, genial, que era la de morfogénesis, que es de el sistema nervioso y todo eso, entonces dije, oh, tengo que actualizarme en ese tema. Por eso preguntaba si vamos a tener algún curso La como de malla biología molecular. obligatoria no. No Ujú. está así como de específico. Pero si tú quieres trabajar en eso, como la malla contiene otros dos cursos electivos, en esos cursos electivos se puede incluir un curso específico para ese tema. ¿Sí? Y bueno, ahí habría que buscar a alguien que sea experto en el área para que lo dicte. Qué buena. Sí, estaba preocupada por ese tema, dije, voy a tener que actualizarme. De hecho, le mandé un correo al profe de ecología preguntándole, profe, ¿con qué libros me puedo actualizar con esos temas? Ahora sí, de todas maneras, no es mal que tú adelantes una lectura, pero Ujú. pero pensando en tu tesis, si tú ya más o menos tienes visualizado algo, un curso propiamente tal que te permita tener los elementos y profundizar en esa área, lo vemos en los cursos electivos, porque los cursos electivos son, cada estudiante elige sus electivos. No es que haya una lista y tengan que elegir en esa lista cerrada, sino los selectivos se construyen en forma particular para cada estudiante. Como una unidad de investigación, una cosa así. Algo así. Que, Pero como sí, es comprimido, como tenemos poco tiempo, entonces se hace que hay como como una una cosa más. especie de tutoría, sí. Tomé algunas así allá también. Ahora, claro, si que hay dos personas que estén interesados como en una misma área, en una misma línea, entonces puede que un electivo sirva para más de un estudiante. Podría darse también. Ay, qué buena. Y bueno, con los otros cursos van bien. A propósito de preguntar, Sí, ¿han tenido todas las clases? ¿Todo eso está funcionando? sí, todo bien. ¿Todo bien? Excelente. Muy bien. Ya pues, si no hay más consultas,
No. ¿De cualquier tipo? ¿No? Ya. Muchas gracias, Y profe. mañana tenemos seminario. Tenemos seminario A las 6. a las 6, sí. Va a exponer Manuel Arenas una cosa con la cual nos quiere sorprender porque no sabemos muy bien de qué se trata. Así que Álgebra. están todos cordialmente invitados a asistir. Gracias, Ricardo. Nos vemos mañana Muchas entonces a la hora del gracias. seminario. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Chau.